No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Ya estamos de vuelta y nos está acompañando Guillermina. Bienvenida al programa. Gracias por invitarme. Un gusto tenerte acá hoy día para explorar el futuro juntas. Y para partir, como le contamos a todos los invitados e invitadas, la idea es, antes de ponernos a explorar el futuro y hablar de estudios de futuro, es conocer un poco qué es este concepto, qué es el futuro para ti desde tu experiencia y tu opinión. Bueno, el futuro para mí son imágenes. Te digo, al final de cuentas, cuando uno piensa en el futuro, normalmente lo pensamos en una imagen. Entonces, lo que trata, otra de las cosas importantes es que, como ya te lo han de haber dicho en diferentes programas, el futuro no estás hablando de un solo futuro, estás hablando de múltiples futuros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de futuros, hablamos en plural. Entonces, para mí, el futuro son imágenes y es en plural, son múltiples posibilidades. Entonces yo creo que es eso, ¿no? O sea, cómo la gente imagina que va a ser ese futuro. Y lo importante aquí, y más cuando estamos hablando de estudios de futuro y perspectiva estratégica, es identificar esos supuestos de futuro que la gente tiene para imaginar ese futuro. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, tú piensas que el futuro va a ser una prolongación de lo que ha sucedido en el pasado, simplemente una prolongación de la tendencia, tú estás hablando de que te estás imaginando de un futuro en donde las cosas van a seguir avanzando como tal, ¿no? Pero lo que trata de hacer la disciplina, o en mi opinión, lo que trata de hacer la disciplina o los estudios de futuro y la perspectiva, es abrir estas posibilidades, ¿no? Como que enseñarnos a cómo utilizar el futuro para tomar mejores decisiones, ¿no? Y yo creo que ese es el gran valor. Si no conectamos esta parte de pensamientos de futuros e imaginar el futuro con cómo tomamos acciones el día de hoy, pues de nada sirve, porque al final de cuentas el futuro es un concepto que no sirve, que no existe, porque si trasladamos, o sea, es el presente, si lo trasladamos al presente, pues entonces estamos hablando del presente. Entonces el futuro es algo que, y es una complejidad cuando lo estás estudiando, que estás lidiando con un concepto tan imaginario que realmente no existe y nunca va a existir, ¿no? Entonces es esta posibilidad abierta. Entonces yo creo que lo más importante es tratar de identificar cuáles son esas imágenes de futuro, pero más allá de identificar cuáles son esas imágenes de futuro, ya sea de corto, mediano o largo plazo, cuáles son nuestros supuestos de futuro que nos llevan a imaginar esas imágenes de futuro. Y que si imaginamos si identificamos esos supuestos de futuro, podremos ampliar nuestras perspectivas de posibilidades de futuro. No sé si me expliqué, pero esa es más o menos mi lógica detrás de toda esta idea de la perspectiva y de los estudios de futuro. Genial, gracias por compartir. A mí me parece importante resaltar lo que mencionas, como identificar los supuestos de futuros que tenemos. Lo hemos ido hablando a lo largo de los capítulos y es algo muy importante como en un principio, como dentro de este proceso, profundizar en esa parte y darnos cuenta del observador que somos, por así decirlo, y los juicios asociados que tenemos para desde ahí recién ir a explorar nuevas posibilidades y no seguir como esto, como el futuro usado o used future que le dicen en inglés, como repitiendo lo mismo del pasado, por así decirlo. Exacto. Y en esta línea que nos cuentas, ¿cómo fue que llegaste al estudio de futuros? ¿Qué te hizo llegar a eso? Bueno, yo empecé como profesora precisamente de la maestría en perspectiva estratégica. Una vez que acabé mi doctorado, empecé a dar clases de metodología de investigación cualitativa. Como tú sabes, muchas de las herramientas que se utilizan en perspectiva estratégica y estudios de futuro son de naturaleza más cualitativa que cuantitativa. Incluso las más utilizadas son de naturaleza más de cualitativa que cuantitativa. O sea, hablamos del escenario planning tradicional, pues básicamente son talleres con stakeholders en la organización o expertos que tratan de precisamente visualizar el futuro de cierto tema o cierta organización. Los talleres de expertos, incluso el Delphi, aunque es un híbrido entre lo cual y lo cuanti,
tiene mucho cualitativo, ¿no? Todas las metodologías de la Escuela de Prospectiva Francesa, el análisis estructural, el análisis de actores, si bien utilizan números y son cuantitativas en cierto sentido, muchos de los talleres se manejan de forma cualitativa, el sentar a la gente a decirle, bueno, qué impacto tiene una variable sobre otra al estar llenando una matriz de doble entrada, es un trabajo más cualitativo que cuantitativo, sobre todo la facilitación, ¿no? de esos talleres. O sea, si bien el resultado final es una matriz cuantitativa, el facilitarlo es un ejercicio más cualitativo que cuantitativo. Entonces, muchas de las metodologías que se utilizan en prospectiva son cualitativas. Entonces, ahí me empecé a conocer de lo que se trataba la prospectiva y qué era lo que buscaba y qué era lo que perseguía, ¿no? El tratar de transitar de este pensamiento de corto plazo a un pensamiento de largo plazo, ¿no? Y quizás vale la pena detenernos ahí un poquito porque uno de los grandes descubrimientos, en mi caso particular, cuando me introduje al área de perspectiva de futuros, es que el largo plazo es un concepto flexible, si lo quisiéramos decir así, ¿no? Y me refiero a, bueno, el largo plazo no es lo mismo para todo. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es algo que yo platico mucho con mis alumnos cuando estamos hablando de perspectiva. Sé que el estándar, digámoslo así, es un plazo de 10 años, bueno, vale la pena al menos 10 años en el futuro para plantear, ¿no? Estos escenarios, estas imágenes de posibles futuros, porque 10 años nos da cierto margen de maniobra sobre a dónde queremos llegar. Pero yo creo que en algunos temas pudiéramos ser un poco más flexibles, en el sentido de no es lo mismo hablar de largo plazo de tecnologías, por ejemplo, pensemos en teléfonos inteligentes, que hablar de largo plazo de futuro de la universidad, ¿no? Que son instituciones que se llevan mucho más tiempo en lograr ciertas transformaciones. Entonces, en ese sentido, cuando estamos delimitando un proyecto o estamos trabajando en un tema, yo creo que esta idea de largo plazo no es un concepto fijo, es sobre qué estamos hablando y cómo definimos ese largo plazo, ¿no? Entonces, regresando un poquito a cómo llegué, empecé a conocer los proyectos de investigación de mis alumnos. ¿Por qué? Porque los chavos tienen que hacer un proyecto de investigación o un proyecto de investigación aplicado para poder graduarse del programa. Y empecé a introducirme un poquito más a este mundo de la perspectiva de futuros. Y una de las cosas que vi es que es transversal a todo. O sea, puedes tener este pensamiento, perspectiva desde cualquier tema, cualquier organización. Y no solamente es algo útil, sino además es deseable, ¿no? Es algo que realmente nos falta, o sea, y recuerdo mucho estas ideas que estamos colonizando el futuro y no tendríamos que colonizar el futuro, ¿no? Tendríamos que realmente abrir estas posibilidades y no imponer nuestras condiciones a generaciones futuras, sobre todo porque nos ha ido muy mal en ese proceso, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido tendríamos que estar utilizando mejor el futuro, como Miller define en su concepto de Future Literacy. O sea, tendríamos que conocer más cómo utilizar el futuro para abrir estas posibilidades, pero no solamente para planear y preparar, como él dice, ¿no? O sea, al final de cuentas, casi siempre los estudios de futuro y la perspectiva estratégica se utilizan con el objetivo de prepararnos para lo que va a venir o imaginar un deseable y caminar hacia él, ¿no? Pero lo que él establece, y se me hace muy interesante el concepto, que todavía tengo cierta complejidad en cómo enseñar a mis alumnos a hacer eso, es que los futuros sean útiles para lidiar con el tema de conceptos emergentes, ¿no? Y la novedad, ¿no? El cambiar el paradigma, el no tratar de controlarlos y estar abiertos a estos múltiples futuros. Yo creo que eso es un reto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eso es lo que nos va a permitir hacer cambios realmente, o sea, el transformar paradigmas, ¿no? Y se me vienen a la cabeza muchos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo compaginas el tema de un crecimiento económico con el modelo actual, con un desarrollo sustentable? O sea, simplemente chocan, o sea, es algo. Entonces, tendríamos que pensar en nuevos modelos económicos que nos permitan hacer, pero estamos tan enfrascados en cómo funciona el mundo que no nos permitimos abrirnos a estas posibilidades. Y normalmente utilizamos la perspectiva y los futuros para tratar de controlarlo o tratar de planear hacia dónde queremos ir. Y no estamos tan abiertos a precisamente lidiar con estos temas, con la novedad y con estos temas emergentes, ¿no? Entonces yo creo que esa conceptualización de Future Literacy como tal es un concepto interesante porque da mucho juego
a introducir muchas metodologías, ¿no? Entonces, ya para cerrar este tema de cómo llegué, me empecé a involucrar con mis alumnos, empecé a ver esa perspectiva de futuros y de prospectiva en mi propia investigación en ese momento. Yo trabajaba mucho en ese entonces política social. Entonces, fue una reflexión que surgió, ¿no? O sea, realmente en un país como México, que nuestros niveles de pobreza han permanecido constantes durante más de 50 años, no hemos subido, no hemos bajado, pero no hemos logrado disminuir la pobreza, y la pobreza como tal, como un concepto, como un problema complejo, ¿no? De estos problemas de esta literatura que dice que son complejos, que multifactoriales, que no vamos a poder solucionarlos, pero si acaso vamos a poder disminuirlos. Yo creo que nos ha faltado eso, esa visión de futuro. Y introducirla va muy de la mano con esta idea de un gobierno anticipatorio, ¿no? Con todo el reto que conlleva el tener un gobierno anticipatorio, porque al final de cuentas, esta concepción de futuro en el presente la manejamos a través de la anticipación, ¿no? O sea, tratamos de anticiparnos a lo que sucede. Entonces, siempre estamos pensando en el futuro. No es que no pensemos en el futuro. O sea, nuestra naturaleza y nuestro sentido común, siempre estamos pensando en el futuro. Desde, voy a estudiar una maestría, ¿por qué? Pues porque quiero tener mejores oportunidades profesionales en el futuro. Entonces, muchas de nuestras decisiones están ancladas en el futuro. Lo que queremos enseñarles a nuestros alumnos o a la gente que hace esto, es abrir esas posibilidades de futuro. O sea, y no quiero decir que el tomar la decisión de estudiar una maestría no sea la buena decisión, pero sí como que abrir estas posibilidades de, bueno, hay otros caminos, y en todos los temas me refiero, no solamente y yo creo que ese es el principal valor de los futuros y de la perspectiva, el que te abre ese panorama y el que te hace ver esas consecuencias deseadas y no deseadas de las acciones que tomas en el presente hacia ese futuro. No sé si llegué, y bueno, después de todo eso, de irme introduciendo un poquito más a la disciplina y verle la riqueza, en ese momento mi entonces jefe me pidió que coordinara la maestría en perspectiva estratégica, ¿no? Ya cuando me fui introduciendo al tema. Entonces, la idea era que fuera una coordinación interina, mientras, digamos, de así, se definía quién iba a dirigirla. Pero después de 1 año y medio y de que me gustó tanto la disciplina y que me metí tanto al área y que empecé a trabajar algunos proyectos en perspectiva de futuros, me pidieron, terminé quedándome con la dirección, ¿no? Entonces ahí estoy desde ya 7 años, 8 años en la dirección de la maestría. Y hemos evolucionado el programa. Ya el programa ha tenido 3 revisiones del plan de estudios. 2 revisiones del plan de estudios que a mí me ha tocado coordinar. Y la revisión más reciente fue precisamente toda esta idea de introducir la ciencia de datos y la inteligencia artificial, aunque no solamente fue para la maestría en perspectiva estratégica, sino en general para todas las maestrías de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública como un eje transversal. Entonces, yo creo que tiene valor y si quieres más adelante te explico más en grandes rasgos por qué, ¿no? Esto es de valor para la maestría. Buenísimo, me surgen diversas preguntas al escucharte, como muy interesante y se me abren como distintas ventanas. Me encantaría que después en el segundo bloque habláramos de lo que mencionas relacionado con análisis de datos e inteligencia artificial. Antes de eso, por curiosidad, me generó un poco esto que nos mencionabas en un principio, de lo importante como desafiar los paradigmas y lo que dice Miller, como dar espacio a eso emergente y que lo estabas intentando desarrollar con los alumnos justamente en la maestría. ¿Qué aprendizajes desde lo que has intentado hacer han surgido al momento de buscar como desafiar los paradigmas? Te lo pregunto porque me ha tocado con distintas personas hablarlo y todos como llegamos a la conclusión, claro, es fácil decirlo, pero al llevarlo a la acción y trabajarlo uno mismo no es nada de fácil, es un desafío. Entonces me gustaría saber un poco cómo te ha ido ahí y qué aprendizajes has observado. Yo creo que en general hay una resistencia organizacional, sobre todo en países como México, ¿no? Y no solamente de desafiar los paradigmas, sino de introducirse a estas metodologías distintas, ¿no? Incluso introducir el pensamiento prospectivo y de futuros en una organización a veces es complejo porque no les vas a dar números.
O sea, los escenarios son historias, ¿no? Y los vas a llevar por un proceso en donde vas a discutir y vas a identificar tendencias y a lo mejor son procesos muy abstractos en el sentido o muy poco, de cierta manera, estructurados, ¿no? En una organización en donde están acostumbrados a ver números, a ver tablas, a ver datos, el que los lleves en un proceso y les digas, te voy a ocupar 20, 30 horas y te voy a encerrar en un cuarto durante 5 horas, durante 6 días para correr y para discutir tendencias, identificar incertidumbres críticas, a veces te topas ciertas resistencias, ¿no? Con los propios tomadores de decisión. Y estoy hablando de procesos muy tradicionales de perspectiva de futuros, donde no estás retando, donde no estás tratando de romper paradigmas, simplemente estás tratando de correr un proceso distinto a lo que las organizaciones están acostumbradas a ver. Bueno. Entonces, yo creo que ahí y hablando, y ahorita voy específicamente a la pregunta que me hiciste, yo creo que ahí el gran reto es contar con el respaldo de el que toma las decisiones al final de cuentas, ¿no? Y todavía sigue siendo un reto el cómo ligas esos procesos al final con un proceso de toma de decisiones, ¿no? Porque aunque yo les diga en ciertas organizaciones, esto no debe ser un proyecto de una sola ocasión, una sola vez, y luego lo guardas y dices, bueno, qué padre quedó, ya no lo voy a ver, sino tienes que estar regresando a él para que te ayude al proceso de toma de decisiones. El proceso de institucionalizar un pensamiento prospectivo en las organizaciones, sobre todo en países con características como la de México, ¿no? Que están muy orientados al corto plazo, a los resultados, a lo que es ahora, y el largo plazo, pues ahí está, pero es importante, pero pues, no me incumbe tanto, es a veces un reto. Entonces, sí he trabajado con organizaciones grandes en estos ejercicios escenarios, sí hemos llegado a la parte de toma de decisiones, pero yo creo que en algunos, siempre ves en algunos equipos directivos esa resistencia a el enfoque, ¿no? Y yo creo que eso se tiene, y eso yo creo que es, no sé si en Chile es igual, pero yo creo que en América Latina todavía queremos el número, queremos el dato, queremos el forecast. Y acá igual. Y al final de cuentas ya vimos, por ejemplo, en países que van más desarrollados en esta disciplina o en esta, no sé si lo llamarla disciplina porque hay cierta controversia cuando hablamos de futuros y prospectiva, el denominarla como disciplina. Yo creo que en países que van más desarrollados, Finlandia, Corea del Sur, Singapur, incluso ahora Emiratos Árabes Unidos, que ya entró muy fuerte este tema de la perspectiva de los futuros, ven el valor de las imágenes del futuro, ¿no? Ven el valor de el tratar de salirse de esa tendencia y pensar escenarios de futuro distintos en un largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que llegar a ese punto es un reto sobre todo para los países latinoamericanos, porque estamos muy enfrascados en el presente, en el corto plazo y si acaso llegamos al mediano plazo, ¿no? Entonces de ahí a saltar a cómo imaginar romper paradigmas, pues yo creo, me encantaría decirte sí lo vamos a lograr, pero yo creo que primero tendríamos que hacerlos pasar por primera fase de, bueno, vamos a abrirnos a estas metodologías, ¿no? A que piensen de que no es una pérdida de tiempo, es algo que te otorga valor, ¿no? El identificar señales emergentes, el identificar cuáles son estas incertidumbres críticas para modelar estos escenarios y a lo mejor también después vincularlos con estos procesos más cuantitativos, porque también hay metodologías puentes, ¿no? Que te llevan desde estas narrativas y este storytelling, cómo aterrizarlo en un modelo sistémico, ¿no? De análisis cuantitativos más anclados. Yo creo que hay esas herramientas puentes, pero yo creo que sí tendríamos que primero como abrirnos a esto, ¿no? Y después ya saltar. O quizás probablemente en estas nuevas generaciones, digámoslo así, nos ayuden a impulsar más el romper estos paradigmas, ¿no? El realmente plantearnos estas preguntas y vincularlos no solo a procesos de innovación, sino también a lidiar con la novedad y con crear estos nuevos conceptos y crear estos nuevos paradigmas, ¿no? Que yo creo que es necesario, porque ya vimos que
hay muchos retos que enfrentar a futuro, más allá de la pandemia, cerrando la pandemia que fue todo un jalón de orejas a nivel mundial sobre la necesidad de la perspectiva y los futuros. Yo creo que se nos vienen crisis mucho mayores, ¿no? El cambio de la emergencia climática, como le denominamos hoy en día, es algo que tenemos enfrente y que por alguna razón nos resistimos a aceptar que tiene el potencial de cambiar radicalmente la manera en la que vivimos. Entonces creo que hasta ahí me quedo porque ya estamos cerca de los límites de tiempo. Entonces, Buenísimo, muchas gracias Guillermina. Justamente vamos a ir a una pequeña pausa musical y vamos a seguir conversando sobre estos planteamientos.